El siguiente es un programa mixto dirigido a todo tipo de usuario. Castán 98.3 FM es una emisora perteneciente al Consejo Bolivariano de Medios Alternativos y Comunitarios. Mira cómo suena, ya llegó la clave. Esto es Venezuela con ritmo que arde. Siento que la rumba prende en la avenida. Se armó la gozadera. Que viva la vida. Baila, muévela, siente el sabor. Que suenen los cueros con puro calor. Sabor y candela, fuego en el son. Que suene la salsa en mi corazón. Mami, vente pronto que esto está encendido. El son de mi tierra retumba en el río. Una feliz tarde al público trujillano para una nueva entrega de Justicia y Paz Comunal, martes 18 de agosto de 2026. ¿Quién les habla? Su productor nacional independiente, ingeniero Ildemar Valera. Gracias a nuestra directora, doctora Elizabeth Materano, a la cabeza de Castán 98.3 en la capital del estado, Trujillo. Un estado de la paz, donde solicitamos el cese de las sanciones, todas las medidas coercitivas que existen sobre el Estado venezolano, que desaparezcan. 227 días del secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, desde el pasado 3 de enero de 2026, se dice, y se lleva a las 3 en punto en Castán 98.3 Justicia y Paz Comunal de este productor nacional independiente, donde honramos para lo cual son las radios comunitarias, es decir, para el poder popular, para la justicia, que hemos hecho referencia durante un año consecutivo, y hoy nos toca a nosotros la batuta de impulsar dentro de la justicia y paz comunal como ley orgánica a los jueces y juezas de paz que están en funciones. Felicitaciones, porque les ha tocado fuerte en este periodo, pero igualmente tienen un proceso de formación 100% a través del Tribunal Supremo de Justicia. Esa debe ser la consideración necesaria para que nos dé energía positiva. Gracias a la licenciada María Lucas Terán, en la parroquia Cristóbal Mendoza, una ardua oyente de del Poder Popular de Justicia y Paz y de esta programación de Castán 98.3, que se escucha en streaming en cualquier parte del planeta. En este periodo de prueba que siempre hemos impulsado, Trujillo Castán 98.3 FM, radio streaming 321.com, estamos saliendo a la web. También el desarrollo de una aplicación, una APK para Android, que está disponible a todos los que quieran a través del 0424-7261 vía WhatsApp. Repito, 0424-7261-565, para que se conecten a la era digital. Gracias a todos los que nos van a ver en diferido en YouTube, porque esta es la radio que se ve, se escucha y se lleva en el corazón en esta programación para compartir durante todo el año. Esa es la diferencia de lo que hemos venido realizando, impulsando los medios digitales. Y vamos en profundidad a esa ley de optimización de trámites administrativos 7018 del 18 de abril de 2026, que establece las condiciones necesarias, mínimas, indispensables
para la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos da el amparo legal, y la Ley del Plan de la Patria 2025-2031, obligatorio para los funcionarios y funcionarias en todo el territorio del Estado venezolano. Esa es la introducción de Justicia y Paz Comunal. Ya llegando a estas fechas, rumbo al fin de año, diciembre, que muchos esperamos y compartimos, y donde no sea nada más recordar a los familiares esas fechas, por el contrario, todo el año, donde tenemos una variación económica en lo que va del año. Arrancamos con esta cápsula. En 12 meses, el dólar respecto al bolívar, moneda oficial según datos del Banco Central de Venezuela, ha tenido una variación del 467.24% en 12 meses. Y en lo que va a los últimos 30 días, al 18 de agosto 2026, una variación del 4.95%. Tenemos que estar atentos con estos valores que emite el Banco Central de Venezuela, y una variación semanal en las últimas 4 semanas, y si la reportamos en los últimos 7 días, del 1.56%. Eso se dice y se hace en Castán 98.3, porque usted debe saber en qué lugar del vértice número 1 del Plan de la Patria está parado. Y en este momento, en el vértice número 1. Justicia y Paz Comunal, vértice número 3, que se honra en esta programación, y donde seguimos impulsando todo ese trabajo que lleva el Ejecutivo Nacional, a cargo de la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, establecido en esta Constitución que tenemos acá en la radio, 1999. Importante siempre tenerla a la mano, se lo digo, porque es esa Constitución que le da la investidura a la actual presidenta encargada, según el artículo 236, potestad del presidente o presidenta, que en este caso quien la nombró fue el presidente Nicolás Maduro Moros, y el 238, que son las atribuciones de la vicepresidenta en asumir la rienda del Ejecutivo en las condiciones de estos 227 días transcurridos desde el secuestro por parte del Imperio norteamericano, y el cual se encuentra en calidad de preso de guerra, igual que la primera dama Cilia Flores de Maduro. No olvidemos eso en las radios, y aprendamos a dirigir, de acuerdo a lo que establece la Constitución, a los funcionarios los títulos que ostentan. El presidente fue reelecto en el 2024, ese mes de julio, y donde nosotros hemos impulsado durante todos estos 27 años y más en los medios de comunicación, es el trabajo a hacer siempre lo que estamos llamados por los libertadores. Esta gesta que nos tocó a nosotros dentro y fuera del territorio nacional impulsar ha sido bastante fuerte, y aún así nosotros no nos vamos a detener en llevarles a ustedes todo ese trabajo que viene realizando el Ejecutivo Nacional, respuestas efectivas, igual que cápsulas históricas que van a tener hoy, porque es necesario rescatar la historia. No importa que los demás no lo hagan, nosotros sí lo hacemos en Castán 98.3, porque para eso nos dieron esas directrices en la Constitución
de defender la patria en todos los sentidos. En el vértice número 4 en formación que están recibiendo la tarde de hoy, 3 a 4. Geopolítica, número 7. Formación política, número 5. Ecosocialismo, que también les voy a hablar de territorio, establecidos en el artículo 16, para los que no, hoy lo hablaba con el señor Aldana, compañero del Departamento de Derechos Humanos de la Dirección General de Política, que estamos realizando un trabajo muy hermoso con los prefectos y prefectas del municipio Trujillo, 7 parroquias. La mañana de ayer, lunes, de 9 a 1 de la tarde, se realizó la exposición por parte de los prefectos y prefectas que hacen vida en el municipio Trujillo en el plan Conoce tus territorios de acuerdo a la ley de división político territorial que tenemos acá en el escritorio del 30 de mayo de 2025, publicado en Gaceta Regional 4089, firmada por nuestro gobernador, mayor Gerardo Márquez, secretario de Gobierno, y el Consejo Legislativo para entonces de promulgar esta ley de división político territorial. Y esto va de la mano con el artículo 16 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la división política, y el 17 y el 18, que nos da la potestad de hablar del territorio dentro de su jurisdicción. Es decir, estamos cumpliendo con lo que establece la norma. Estamos cumpliendo con todo este mecanismo llamado a realizar el decreto 4803, Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Prefectura y Asuntos Políticos de la Dirección General de Política. Estamos honrando esa directriz del pasado 2 de julio de 2026. Fíjense, hemos hablado del presidente, hemos hablado del gobernador, hemos hablado de la ley que está firmada y refrendada en el Consejo Legislativo, lo tenemos a la disposición en digital en el Departamento de Derechos Humanos en la capital del estado Trujillo. 100% estos decretos igualmente para que conozcan su territorio. Es importante honrar esa palabra. 30 años teníamos sin ver un plano a estas dimensiones en 3D que se lo podemos compartir en las comunidades, en las alcaldías, en las barriadas, con todo el cariño de un año sin parar, para llevarles a ustedes todas esas coordenadas UTM que estableció esa ley. Gracias a los prefectos y prefectas que se sumaron del municipio Trujillo a realizar esa presentación hermosa la mañana de ayer, como les dije al inicio. 3:11, Castán 98.3, desde el corazón del alma venezolana. Eso es justicia, donde usted pueda ahora tener áreas, perímetro, altura mínima, media y máxima de cada parroquia, que no la teníamos, y los que la tenían oculta debajo del colchón en un cuarto oscuro y habían botado la llave. Pero nosotros tenemos llave y cerrajero multilock, valga el inciso, para que el pueblo, es decir, la justicia social que está pidiendo este plan de la patria, porque ahora hablamos del plan de la patria y la cartografía social, donde es necesario conocer su territorio primero. Eso le digo a los politiqueros que a veces van a las comunidades sin llevar el plan de la patria. Aquí lo tenemos, a los que lo van a ver en YouTube, lo tenemos aquí en físico, completo, íntegro, bien resaltado, donde conocemos las pautas necesarias para hacerlo llegar al corazón. La cartografía no puede seguir siendo llenar papeles para cumplir un requisito y tomarse la foto, la selfie y decir que sí lo hicimos
cuando existe un descontento en las bases que a veces se hace de forma sin control en algunas partes, no en todas. Es el poder popular que tiene que realizar el trabajo, pero mandan unos eruditos para imponer una retórica y órdenes. Eso no funciona así. El poder popular, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moro en 2025 en Caracas, cuando le hizo la encerrona a gobernadores y alcaldes, les explicó muy bien y les entregó ese plan de la patria, que era la brújula, o es la brújula para impulsar la justicia de paz comunal y los jueces en su territorio. No existen jueces de paz fuera de su territorio, esa es otra cosa. La ley de justicia y paz comunal establece dentro de su territorio a los jueces y juezas de paz. Tenemos que estar atentos los ciudadanos y ciudadanas, y más que ahora conocer el territorio. Es muy bello cuando usted ve ese mapa del estado Trujillo girando en 3D, los municipios, los 20 municipios, las zonas en reclamación, que sí tenemos zonas en reclamación, con el Zulia, con Lara, con Mérida, Portuguesa. Es una realidad y es necesario nosotros conocerlo, honrarla, todo ese conglomerado de áreas específicas que tenemos en el territorio. Es la forma de nosotros poder llevar ese trabajo. 3:14. También vaya mis felicitaciones a las secretarias y secretarios de despacho que estuvieron acompañando a los prefectos y prefectas en el municipio de Trujillo en la exposición de la cartografía de acuerdo a la ley de división político territorial en su entorno. El estado Trujillo, para esta digitalización, cuenta con 7.557.11 kilómetros cuadrados, una zona en reclamación de 1.259.30 kilómetros cuadrados, para un total neto de 8.816.41 kilómetros cuadrados. Eso es conocer nuestro territorio. Tenemos fronteras con esos estados hermanos que hemos compartido nosotros siempre el trabajo, y donde llegó el momento de que ustedes se empoderen como poder popular de lo que estamos haciendo. Igual que el Ejecutivo Nacional. En unos segundos les voy a colocar lo que se ha hecho en el Ejecutivo Nacional durante la última semana, que también hay que promocionarlo acá en las radios comunitarias. Para eso son. Cuidado con algunos que a veces se equivocan de cruzar la acera y comienzan a orquestar cosas que no son, pues aquí tenemos que respetar la Constitución y los 5 poderes, y las radios son para el pueblo y para impulsar las directrices del Ejecutivo y los 5 poderes, porque se está haciendo muchísimo, y como no se dice en las radios, nosotros lo vamos a decir acá, nosotros lo vamos a implementar para que ustedes se den por enterados de el trabajo de esta última semana de gestión. No ha parado la doctora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con su equipo, dando respuestas a las personas y familias del evento del pasado 24 de junio de 2026, el doble terremoto, que también ha impactado nuevamente a Colombia, a Asia. En parte se ha retirado el océano de las costas, en tsunamis en Japón. Tenemos fenómenos naturales muy fuertes que necesitamos unirnos más los seres humanos por cuidar nuestro planeta. El planeta está respirando, el planeta está diciendo ya basta de tratar mal al planeta. Ecosocialismo, vértice número 6, y tecnología. Vamos a utilizar las tecnologías de forma racional
para respuestas efectivas en lo que queremos. Vamos a impulsar lo bueno. Trujillo tiene cosas excelentes, tiene lagunas, tiene afluentes. Nuestro río Castán, hay que cuidarlo. Hay que despejar los montones de basura que tenemos en las cuencas, en todo el estado. Vamos a hacer esa gestión. Necesitamos es que promocionemos la gestión de los funcionarios y tener funcionarios con cualidades y capacidades a la altura de lo que merece el Estado venezolano hoy en día. Por eso vamos a una cápsula de la semana de lo que se ha realizado en el Ejecutivo Nacional para que usted se entere en Castán 98.3 de primera línea de este humilde servidor. Sabor y candela, fuego en el son, que suene la salsa en mi corazón. Semana Presidencial, lunes. Activación del Plan de Reconstrucción Escolar en La Guaira mediante Bricomiles. 1000 planteles educativos estaremos atendiendo en todo el país. Estamos ya interviniendo 102 escuelas que fueron impactadas por el terremoto y hemos desplegado 2000 trabajadores con sus kits de trabajo para recuperar las estructuras educativas que fueron duramente impactadas, por el bloqueo económico que impactó nuestro país. Seguidamente, encuentro con delegación de alto nivel proveniente de Estados Unidos. La reunión buscó revisar una agenda económica compartida para fortalecer acuerdos en las áreas comercial, financiera y energética en beneficio de la estabilidad del país. Seguidamente, supervisión de obras en instalaciones provisionales del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Avanzan los trabajos del terminal temporal para restablecer operaciones tras los terremotos de junio. Mediante el Plan Venezuela Renace, la obra contará con áreas de chequeo, migración, aduana y equipaje para una atención rápida y segura. Seguidamente, reunión del Estado Mayor para coordinar campamentos transitorios y viviendas. El Gobierno Nacional acelera las acciones para atender a las familias afectadas por los sismos de junio. En La Guaira se evalúan terrenos seguros y se ejecutan proyectos habitacionales para garantizar hogares dignos a los damnificados. Martes. Entrega de viviendas rehabilitadas en Caracas tras doble sismo. Para activar el financiamiento a 27 juntas de condominio y a más de 400 propietarios de vivienda también para la recuperación. Igual manera, a través del Plan Venezuela Renace, estamos entregando 102 viviendas que va a favorecer a 403 personas que vuelven a su casa. En Catialamar, allí estamos entregando 40 viviendas recuperadas. Y aquí mismo en Caracas, en el 23 de enero, estamos entregando 30 viviendas recuperadas. Seguidamente, visita albergue de Misión Nevado tras sismos. Resaltar que solamente la Misión Nevado rescató 1.634 mascotas. Y aquí lo que estamos viendo es la atención de estas mascotas que también sufrieron un trauma, fueron traumatizados por el doble terremoto y algunos perdieron su familia humana y hoy están esperando que vengan acá para ser adoptados. Miércoles. Acto de bienvenida y reconocimiento a atletas de los Juegos Centroamericanos y Parasuramericanos 2026. Ahí está nuestra identidad, que por sobre todas las dificultades que ha podido causarse a nuestra patria, producto del bloqueo económico, nuestros deportistas vayan con esfuerzo y vayan a demostrar la capacidad de resistencia, de recuperación victoriosa que tiene Venezuela. Seguidamente, firma del adendum al contrato entre la estatal Corpoelec e IMSA para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Culminar un proyecto de gran envergadura para Venezuela, la central hidroeléctrica de Tocoma, que conjunto a Guri, a Caruachi y a Macagua conforman nuestro sistema hidroeléctrico del Bajo Caroní en el estado Bolívar. Y ya estamos firmando el contrato para que inicien los trabajos. Y este proyecto de Tocoma fue concebido justamente para aportar más megavatios al desarrollo económico de Venezuela. Seguidamente, supervisión de trabajos de rehabilitación en el Panteón Nacional tras impacto de sismos.
Más de 90 especialistas ejecutan labores de conservación patrimonial de fachadas, techos y pisos bajo el Plan Venezuela Renace, confirmando la estabilidad del recinto. Jueves. Firma de acuerdos energéticos con consorcios internacionales. Después de 23 años hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo como lo es Lorán. La fase 1 la comparten con Shell y la fase 2 estas tres tan importantes empresas como British Petroleum, XRG y UCC que se suman a este esfuerzo mancomunado de producir gas en Venezuela y exportarlo. Viernes. Supervisiona la construcción de 1.000 nuevas viviendas en Ciudad Caribia para más de 4.000 personas. Proyecto Ciudad Caribia, donde estamos haciendo 8 terrazas que van a albergar 2.100 campamentos unifamiliares transitorios. Lo importante de este campamento transitorio es que va a estar una familia en un espacio separado y eso nos va a permitir que quienes ahorita están en las escuelas y las escuelas deben retomar a sus clases en el mes de septiembre puedan ser trasladadas a estos campamentos unifamiliares transitorios de manera segura. Seguidamente. Inspección de avances de industria metalúrgica impulsada por jóvenes emprendedores. Esta es la juventud venezolana emprendedora, que crea empleo, que crea en nuestro país. Y yo llamo a Venezuela a que este sea el camino donde creemos en nuestro país y hacer los encadenamientos productivos completos. Materia prima venezolana, manufactura, la industrialización acá y producto hecho en Venezuela. Todo el apoyo a nuestros emprendedores y a nuestras emprendedoras. Seguidamente, avances del Plan de Reestructuración y Reingeniería del Gobierno venezolano. El Ejecutivo evaluó los avances en la reestructuración y reingeniería del Gobierno Nacional. Al acercarse el plazo de 90 días, se afina la simplificación de trámites y digitalización de procesos para consolidar un Estado más ágil y eficiente. Sábado. Aprobación de créditos a 157 condominios de El Paraíso, El Recreo, La Candelaria y La Florida. Primero, compartir felicidad con las familias que hoy regresan a sus 77 viviendas que se están entregando en esta zona. Sé que da mucha alegría que vuelvan a su hogar, a reencontrarse con sus recuerdos y a estar congregados en familia. Segundo, tocar el botón para dar el financiamiento a 68 edificios y a 585 propietarios para arreglar sus viviendas y que sigamos en este proceso de recuperación. Seguidamente, anuncios en materia tributaria y simplificación de trámites. En un paso hacia la digitalización, el Gobierno Nacional anunció la eliminación del vencimiento del Registro de Información Fiscal RIF y de las carteleras físicas en los comercios. La medida busca agilizar trámites, facilitar procesos administrativos e interconectar el CENIAT con el SAREN para apoyar al sector comercial. Domingo. Entrega en Caracas del Superabasto Mercal número 200, rehabilitado a escala nacional. Y la relevancia es el acceso a productos con descuentos importantes en un 30, 40, 70%, porque los productos que llegan acá no tienen intermediarios. Los primeros 7 meses se incrementó el consumo de alimentos en un 9.6%, las proteínas se incrementaron un 11.80%, los cereales 4.78% y las grasas 6.99%. Es un proceso de recuperación paulatina. 21 trimestres consecutivos de crecimiento. Y que el hecho en Venezuela sea nuestro extraordinario embajador. Mira cómo suena, ya llegó la clave. Continuamos en esta programación, Justicia y Paz Comunal. En esta segunda parte les dejé una cápsula condensada del trabajo que está realizando el Ejecutivo Nacional antes de ir al corte, porque esa es la función de las radios comunitarias. No hay otra función que sea
diferente. Por eso es que es necesario que usted esté pendiente de dónde viene la información, y en este caso de los portales oficiales de prensa presidencial del Ejecutivo Nacional, de la agenda de una semana que ha realizado la presidenta encargada con todo su equipo de ministros, viceministros, para darle respuestas al pueblo. 21 trimestres consecutivos de crecimiento económico y donde todavía continúan sanciones vigentes contra el Estado venezolano. Eso debemos nosotros siempre pararnos en solicitar la eliminación de todas las sanciones, porque hacen mucho daño. Como venezolano me duele mi estado, mi territorio, y debemos defender la patria en todos los sentidos. Los 7 vértices, tanto en la Constitución de 1999, la Constitución del Estado Trujillo, en conocer nuestro territorio. Por eso que les hablaba al inicio, que el que no conoce su territorio es como ir a la guerra sin saber a dónde lo van a tirar. Ese es el ejemplo. Por eso es que es fundamental el territorio de acuerdo a la Ley de División Político-Territorial. Y bueno, aquellos que no quieran montarse en el aparato porque no quieren entender, tienen que darle paso a otros funcionarios que nos duela el territorio y que queramos impulsarlo de acuerdo a lo que establece tanto el Consejo Legislativo como el Ejecutivo Regional, a la cabeza nuestro mayor Gerardo Márquez, que lleva ese impulso y, como siempre, ese plan de la patria, que es el único plan. Aquí no hay plan de gobernadores, alcaldes, concejales, legisladores. El único plan es el plan de la patria 2025-2031 como ley orgánica, con un solo artículo de estricto cumplimiento en todo el territorio, y deben llevarlo tanto en físico como en digital en sus mochilas. No hay más. Para el 17 de agosto de 2026 se actualizó el boletín oficial de Venezuela Renace, de acuerdo a los eventos del pasado 24 de junio. Fallecidos 6.438, rescatados 6.462, personas atendidas en hospitales 86.358, viviendas entregadas 335, estatus de viviendas evaluadas 59.109. Eso es la cantidad de personas en la forma que se han venido desarrollando. Escombros recogidos 528.222,30 toneladas, es decir, un 25.15% de lo acontecido en el doble terremoto. Viviendas habitables 34.680. Viviendas restringidas según el semáforo 13.733 y viviendas de alto riesgo 10.696 según el semáforo verde, amarillo o rojo. En ese orden se los dicté. Eso es informarse en Justicia y Paz Comunal en Castán 98.3 de las estadísticas reales en el territorio nacional. Igualmente, en el área comunal se ha llevado una actualización de 8.126 consejos comunales a nivel nacional. Es un proceso, gracias a que aquí en la parroquia Cristóbal Mendoza, el Consejo Comunal Santa Rosa de Lima, en la Comuna Unidos por la Patria, 2 entes con personalidad jurídica que tienen su periodo 100% actualizado 2026-2029. Eso es honrar el compromiso del plan de la patria, una justicia social. Camino por recorrer, nos falta mucho. También quería recordarles la tarde de ayer a las 19 horas,
es decir, las 7:05 por aproximadamente, hubo un bajón a nivel nacional que afectó gran parte del territorio de norte a sur, de este a oeste. También se dio a conocer esa información en los canales oficiales. Tenemos unas altas temperaturas en todo el territorio de la República. 31.1 grados en la cabina de Castán, 98.3 esta tarde. Una tarde calurosa, fuerte, y aún así estamos nosotros impulsando la justicia social, la justicia que necesita ese poder popular del otro lado del receptor para estos meses que restan para finalizar el 2026 en positivo, en paz, respeto a la soberanía. No me voy a cansar en que los venezolanos debemos de exigir el respeto a la soberanía según el artículo 5 de la Constitución, donde resides en el pueblo, no residen en botas extranjeras o personas que vengan de otras latitudes. Lo decidimos los venezolanos y venezolanas, porque nosotros no vamos a tener injerencia en ningún otro país fuera del territorio, porque no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Igualmente respetamos las decisiones, pero necesitamos que los venezolanos nos unamos siempre. La desunión son los problemas y el cultivo del terreno para los que andan con chismes, porque ¿cómo les gustan los chismes aquí a los políticos? Son los primeros que escuchan, pero no son capaces de irse a leer una ley de división político territorial que ya tiene 1 año y 3 meses en vigencia, y hay unos que dicen que no la conocen, siendo funcionarios. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. Pero no sean parte del problema, sean parte de la solución cuando ustedes tienen esa sabiduría. El conocimiento es poder, y eso le temen los políticos, el conocimiento. Estamos a la orden en el Departamento de Derechos Humanos a compartir la información legal en el área territorial, porque es un derecho humano conocer el territorio, según lo que les dije al inicio, artículo 16 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todas las leyes conexas. Los que están trasnochados, déjenlo quieto. Eso es una regla, tanto en el libro de Sun Tzu como el libro del Principito de Maquiavelo. Los que lo hemos leído lo conocemos muy bien. Hay unos que no dan más. Nosotros estamos para dar el 100% a los gobernadores y alcaldes dentro del estado Trujillo, fuera del estado, donde sean necesarios nuestros conocimientos en esta área digital. Vamos al gobierno digital. La presidenta encargada en la cápsula habló del área digital. Vamos a esa área. Ya iniciamos en Castán 98.3 transmisiones en streaming todo el día, mientras el sistema eléctrico no nos lo permite. Eso hay que reconocerlo de este humilde servidor. Gracias a los que nos apoyan para seguir adelante. En el Departamento de Derechos Humanos de la Dirección General de Política también estamos haciendo la digitalización en esta área de la Ley de Optimización de Trámites del pasado 8 de abril de 2026, que van en concordancia con este marco legal. Vamos a impulsar el área digital. Vamos a conocer el tamaño de las publicaciones en las redes sociales, específicas, en vertical, en horizontal, por qué una y por qué la otra. ¿Por qué las fotografías sensibles no se deben colgar? Hay responsabilidades. Tienen responsabilidad 100%. Sentencia 265 del 11 de marzo de 2026 del Tribunal Supremo de Justicia. Así que no digan que no escucharon la programación y la sentencia 265 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional.
se dice y se escucha y se ve en YouTube en esta programación en Castán 98.3. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día, cuando nos paren y nos digan qué estamos haciendo en esa entrega de viviendas que hace el Ejecutivo con todo el esfuerzo. Y es necesario siempre mirar esa historia. Cada vez que les comparto cápsulas históricas, se remonta cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia de lo que sufrieron los próceres iniciando la Primera República. Le costó muchísimo ese triunvirato. Vamos a hablar del triunvirato hoy, qué significó y cómo se realizó. También en la batalla de Obispo, 1813, necesario traerla a colación, y la va a escuchar aquí en Castán 98.3. En mi tierra suena. Tras la batalla de la Grita, el continente contuvo el aliento. Simón Bolívar no solo trazaba una ruta en el mapa, estaba tallando una nación con el filo de su voluntad. 1500 kilómetros de geografía indomable aguardaban. 90 días de una marcha que desafiaba la lógica de los hombres. El Libertador avanzaba no como un general, sino como una fuerza de la naturaleza que se negaba a ser contenida. 15 de junio, Trujillo. Bajo el manto de la madrugada, la pluma de Bolívar firmó un destino irrevocable: la guerra a muerte. El aire se volvió de hierro. Ya no había grises, solo el rojo de la batalla y el blanco de la libertad. «Americanos, contad con la vida», fue el grito que despertó a los Andes mientras la vanguardia de Atanasio Girardot se lanzaba hacia el corazón del enemigo como una saeta de fuego. 18 de junio. Las gargantas de Agua de Obispo se cerraban como fauces de piedra. Manuel Cañas y sus 450 fusileros aguardaban en las alturas, creyéndose inalcanzables. Pero Girardot no conocía el vértigo. Una tempestad de bayonetas se abatió sobre el abismo. Durante una hora eterna, la montaña dejó de ser piedra para convertirse en un rugido de pólvora y coraje. La sinfonía del acero rasgó el aire sagrado de la cordillera y el suelo bebió la sangre de quienes se oponían al paso de los libres. No fue un simple encuentro de soldados, fue el choque de dos épocas donde el relámpago patriota desintegró las cadenas de un imperio en 60 minutos de gloria absoluta. El enemigo huyó entre las sombras de Carache, dejando el camino libre hacia la capital. Aquel día, en las cimas de Trujillo, se demostró que un puñado de valientes pueden mover el eje del mundo. Agua de Obispo fue el eco que anunció lo inevitable, la entrada triunfal en Caracas y el nacimiento de una leyenda que aún galopa en la memoria de América. Bueno, escucharon la cápsula histórica, la batalla de Agua de Obispo. Por eso es que siempre que recordemos la historia, es enamorarse de ese territorio, como lo hacemos aquí en la radio. Siempre resalto ser trujillano, donde me pare, y delante del que me pare, porque hay funcionarios que quieren puro tener personas que les escuchen, pero que no digan absolutamente nada. Tenemos personas que formar, que sean críticas en estos tiempos difíciles. En estos tiempos del 2026, desde el 3 de enero hasta la fecha, eventos políticos, sociales, geológicos, y aún así Venezuela se levanta, Venezuela renace, como es el plan que lleva el Ejecutivo Nacional. Pero para renacer necesitamos saber dónde vamos a renacer, dónde vamos a sembrar para recoger. Somos diferentes a los árboles los sembramos y dan sombra o frutos dependiendo de la especie, pero allí nosotros podemos trasladarnos, y esos conocimientos históricos que otros no lo hacen, nosotros sí lo hacemos en el área digital.
No veamos al que no lo hace, veamos al que lo hace. Copiemos lo bueno. Eso es poder popular en justicia social, en justicia comunal. Estos años al 2030 que nos restan, tenemos que prepararnos siempre para los eventos difíciles. Si queremos paz, prepararnos para la guerra. Si queremos guerra, prepararnos para la paz. Esa es una condición fundamental de estos libros que les acabo de resaltar antes del corte, de Sun Tzu y El Principito, de Maquiavelo, y otras bibliografías griegas que hacían referencia a estas consideraciones. Cuando hablamos del triunvirato del primer gobierno, tenemos que ir, ¿qué significó eso? Muchos me lo preguntaban en la calle, y cómo se desarrolló. Es necesario que ustedes también sepan qué fue lo que sucedió y quiénes estuvieron ahí. 3:48 minutos, vamos a esa cápsula histórica para regresar a la Primera República y saber por qué llegamos a estos momentos. Tras el fin del primer ciclo de Mendoza, Escalona y Padrón, la historia exigió un cuarto hombre de leyes para sostener un país que se desmoronaba. En marzo de 1812, Francisco Espejo asumió el mando como la figura central del segundo triunvirato. No buscaba la gloria personal, sino el orden en medio del caos militar provocado por el avance realista de Monteverde. Entendiendo que un gobierno de tres era demasiado lento ante la furia de la guerra, Espejo tomó una decisión trascendental. En abril de 1812, cedió la autoridad absoluta al generalísimo Francisco de Miranda, nombrándolo dictador plenipotenciario para intentar un último milagro defensivo. Con este acto, Espejo sacrificó su propio rango civil por la supervivencia de la nación. Pero la Primera República colapsó. Espejo fue encadenado y arrastrado a las bóvedas del castillo de Puerto Cabello. Allí enfrentó un juicio por infidencia, acusado de traición por haber intentado salvar vidas mediante la capitulación. Durante meses de sombra y oscuridad, su mente de jurista no se doblegó. Logró su libertad justo cuando Simón Bolívar entraba triunfante con la campaña admirable de 1813. Bolívar, reconociendo su temple y valentía, lo nombró gobernador de Valencia. Espejo reconstruyó la ciudad sobre las ruinas de la guerra, pero el destino le tenía reservado un último acto de sangre. En 1814, el espectro de José Tomás Boves sitió Valencia con una horda imparable. Se firmó una capitulación para salvar a la ciudad, pero Boves, el taita del terror, pisoteó su propia palabra. El 15 de julio de 1814, el cuarto mandatario de Venezuela fue conducido a la Plaza Mayor. Frente al pelotón de fusilamiento, Francisco Espejo no pidió clemencia. El estruendo de los fusiles apagó su vida a los 56 años, pero su nombre quedó grabado para siempre como el líder que prefirió la muerte antes que abandonar el suelo que juró proteger. Eso es historia. En Catán 98.3, Justicia y Paz Comunal, 3:51 minutos de la tarde. Fíjense que tenemos en el triunvirato a Espejo, Padrón y Mendoza, igual que el generalísimo Francisco de Miranda en esa Primera República. Por eso es que es necesario saber quiénes estuvieron en ese triunvirato. Y no se hablaba, ni en los colegios, ni los eruditos hablan de esas condiciones de lo que vivieron en ese triunvirato para darle frente a los requerimientos de la República en ese momento.
Padrón es uno de los principales también que les tocó llevar la batuta de las responsabilidades, y fíjense cómo terminaron, pero no se doblegaron y estuvieron luchando por la patria hoy llamada Venezuela, y nosotros lo hacemos y lo vamos a seguir realizando siempre con ese amor, con ese cariño que nos ha identificado en estas coordenadas de la única capital del estado, Trujillo. No hay dos. Aquí municipio, capital, por 1000 años y más, porque para eso honramos a los libertadores este 2026 en esas campañas, específicamente en la campaña Admirable. Y hoy estamos llevando una campaña en los medios digitales por seguir el legado del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Eso es impulsar esa constitución y todo lo que tenemos que hacer a las 3:53, llegando al final, gracias a nuestra directora, doctora Elizabeth Materano, y de este humilde servidor, ingeniero Ildemar Valera, productor nacional independiente. 34988 ante el MINSI, y le voy a dejar una cápsula del triunvirato de Padrón para que ahora sí articulen qué significó el primer gobierno que dio frutos a esta república que hoy tenemos y que tenemos que defender más que nunca con el corazón. Una feliz tarde, una feliz noche, y gracias a los que nos van a compartir en diferido en YouTube, porque esta es la radio que se ve a nivel global. Suena con ritmo en el alma, Venezuela. Un solo trazo de pluma puede sepultar un imperio. En marzo de 1811, mientras el orden colonial se fragmentaba, Venezuela parió un gobierno de 3 cabezas para forjar su destino, el triunvirato ejecutivo. Entre el jurista y el militar surgió una figura singular, el único extranjero en alcanzar la cima del mando republicano, el hacendista canario Baltasar Padrón. Padrón no empuñó la espada, pero su pericia técnica fue el motor que mantuvo viva la llama de la naciente nación. El 5 de julio de 1811, con mano firme, refrendó el Acta de Independencia, un acto de audacia que lo convirtió, a ojos de España, en el traidor más peligroso, el burócrata que financiaba la rebelión. Bajo su vigilancia, la joven república firmó alianzas internacionales y desafió siglos de dominio monárquico. Pero la gloria fue breve y sangrienta. En 1812, la tierra se abrió en un terremoto devastador, y las tropas realistas de Domingo de Monteverde cayeron sobre Caracas como una tormenta de hierro. Monteverde no solo le arrebató el poder, sino que intentó destruir su honor, destituyéndolo bajo el estigma de una escandalosa conducta. Para el imperio, el pecado de Padrón era imperdonable, haber usado su genio administrativo para dar vida a la libertad. Aún en la ceniza, su valor fue reconocido. En 1813, Simón Bolívar lo rescató del olvido, devolviéndole el mando de las rentas para sostener la Segunda República, consciente de que ningún ejército marcha sin el sustento que Padrón sabía construir. El final de su vida fue un drama de soledad y paradojas. Padrón murió en 1817, en una Caracas que aún sangraba, recibiendo en sus últimos días una indemnización del mismo rey al que había desafiado. Así se cerró la historia del hombre de los dos mundos, el técnico del imperio que prefirió ser el primer arquitecto financiero de la libertad venezolana.